Inclinamos nuestro corazón delante de ti. Nos humillamos ante el Rey de Gloria, ante el Señor de Señores, ante el Creador del universo, el dador de toda dádiva perfecta. Y Señor, te damos gracias porque nos permites participar y ser parte de tu obra aquí en la tierra, Señor, la extensión de tu reino. Señor, nada podemos hacer para añadir a la salvación, pero sí podemos hacer para la extensión del reino. Por lo cual te ruego que en esta mañana tomes estos labios de barro y uses a este tu siervo para llegar a los corazones a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Solo a ti sea la gloria. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 9 y verso 6. Este es un tema que no es fácil predicar, no es fácil hablar de ello, porque antes que nosotros, muchas personas han usado todo esto para de alguna forma tener mejores vidas y tener en fin, han usado el tema de dar y el tema de ofrendar, de diezmar, etcétera, etcétera, para poder tener jets privados, para poder tener grandes casas, grandes cuentas corrientes, cuando las ovejas, los creyentes están pasando necesidad. Pero vamos a ver lo que Dios nos dice en su palabra, que es lo que realmente nos importa. 2 de Corintios capítulo 9 verso 6. Pero esto digo, habla Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Hay 3 principios que hemos de tener en cuenta. Yo voy a hablar en esta mañana acerca de lo que Dios habla sobre el tema de ofrendar, de dar, de diezmar, del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Porque hay personas que piensan que en el Nuevo Testamento ya, pues bueno, parece como que el Señor nos lo dio todo y que ya no hay necesidad de nada, ¿no? En primer lugar, hay 3 principios que son básicos. Lo primero es entender y reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas, comenzando por tu propia vida. Dios dice en la palabra que Él ha determinado el tiempo y el día en el que tendrá fin nuestras vidas. Él ha puesto límite a nuestra habitación, dice la palabra del Señor. Y Él es dueño de todo lo creado, dice, fue por Él, para Él y por Él. O sea que Dios es dueño absoluto de todo lo que hay creado, de todas las cosas. A veces esto se nos olvida. Todas las cosas provienen de Dios. O sea, todo lo que hay en nuestras vidas provienen de Dios. Pero muchas veces pensamos que la bendición no proviene de Dios. Muchas veces pensamos que la economía no proviene de Dios, sino que se debe a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a levantarme en las mañanas, a atender mi negocio o atender mi trabajo. Sin duda, si no lo hicieras, como digo, todavía no ha llegado el momento en el que los billetes caigan del cielo. Pero todas las cosas provienen de Dios. Dios nos da la salud para poder trabajar. Dios nos da las ganas, la ilusión, el deseo,
el propósito de ir, de hacer, de trabajar. Y también el tercer principio es que nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. La Biblia nos habla y nos dice que somos administradores de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo puso en un lugar, en el Edén, en el paraíso, y le dijo: mira, todo esto que he creado, quiero que lo administres. Quiero que seas tú quien esté administrando todo esto. Y así Adán y Eva comenzaron a poner nombre a los animales, etcétera, etcétera. Y allí estaban en perfecta armonía con Dios. Pero dice que la serpiente, el diablo, engañó a Eva. Y Eva lo dio a Adán. Y dice que por tanto, cuando fueron engañados, ellos cayeron de ese lugar que tenían de privilegio y de comunión con Dios. Automáticamente la comunión de Dios con el hombre es cortada por causa del pecado. Y ahora el hombre se convierte en una persona que se aleja de Dios, que está lejos de Dios. Y hay algo que me toca, y es que Dios ya desde el principio, aunque dice Pablo, dice desde antes de la fundación del mundo, Él ya había previsto, ¿verdad?, a ese sacrificio que es Cristo Jesús. Pero cuando dice en Hebreos capítulo 11, vamos a leer ese pasaje, Hebreos capítulo 11, acerca de Abel y acerca de Caín. Verso 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No es cuestión de lo que le damos, cuánto damos, sino de cómo lo damos. Dios no exige que una persona que solamente tiene 2 de 10. Pero tampoco Dios se conforma con que aquel que tiene 10 de 1. En la medida en la que medimos, seremos medidos. Y en la manera en la que sembramos, segaremos. Es una ley de siembra y cosecha. Habla con las personas que están en la tierra trabajando, los agricultores. Verás cómo ellos entienden muy bien esta ley. Entienden que si hay siembra, por regla natural va a haber cosecha. Luego puede haber problemas, puede haber sequía, muchas cosas, pero si no se siembra absolutamente nada, no esperes cosechar nada. Y dice la palabra que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Yo entiendo que aquí Dios está hablando de la actitud del corazón. ¿Cómo es que nosotros le damos a Dios? ¿Cómo ofrendamos al Señor? ¿Cómo ofrendamos a la iglesia? ¿Recuerdas en el pasaje de Marcos, en el capítulo 12, cuando dice que Jesús estaba en el templo y se había puesto al lado del arca donde se echaban las ofrendas? Y estando él allí con sus discípulos, dice que pasaban personas adineradas, personas con posiciones económicas altas, y echaban bastante. Pero entonces pasó una viuda, una mujer, que dice que echó 2 monedas, aquellas 2 blancas, aquellas 2 moneditas que era como decir hoy 1 céntimo. Y posiblemente sus discípulos, aunque no lo dice ahí, pero posiblemente le dijeron al maestro: maestro, mira, los otros han echado buenas monedas, de oro, de plata, de cobre, pero esta mujer echa ahí 2 moneditas que no tienen significado ninguno. Yo tengo un tesorero allí en la iglesia que me dice: me da una rabia cuando veo las monedas de 1 céntimo en la ofrenda. Yo me callo, ¿no? Yo, bueno, Dios sabe. Pero aquella mujer dice que echó 2 monedas. Y Jesús dijo algo, quiero que lo leamos en Marcos capítulo 12. Y verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Hombre, yo pienso que si Jesús estuviera aquí, o fuera Él el que pasara la ofrenda en vez de ser nuestros hermanos, ¿verdad?
y que fuera el Señor quien pasara la ofrenda a más de uno, se le iba a hacer un nudo en la garganta viendo a ver qué es lo que iba a echar. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo estaba echando dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Esto es inconcebible. ¿Cómo que? Vamos a ver, los otros han echado monedas de oro, monedas de plata, han echado cantidad. Y dices que esta mujer es la que ha echado más que todos ellos. ¿Cuál era la causa? La ley. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando ponemos a Dios delante, Dios se encarga de tu cuidado, de tu protección y de tu provisión. Pero cuando no ponemos a Dios primero, sino que lo ponemos en segundo lugar, de segundo plato, o le damos las sobras, no le pidamos a Dios que Dios bendiga ni nuestro negocio, ni nuestra vida, ni nuestra casa, ni nuestra cesta, ni nada, porque Dios no lo va a hacer. Aquella mujer viuda, ¿recuerdas? Que le había muerto su esposo, profeta, y llegó y le dijo al profeta de Dios, a Eliseo: mira, tu sierva es viuda, mi marido era profeta, pero teníamos unas deudas. Al haber muerto él, no puedo hacer frente a esas deudas, y ahora viene a los deudores y se quieren llevar a mis hijos. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes en casa? Ella dijo: no tengo nada sino un poco de aceite. Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Enciérrate en tu casa con tus hijos, pide vasijas a todas tus vecinas. Y allí lo tomó la mujer y empezó con su pequeña vasijita de aceite, empezó a llenar las otras grandes vasijas. Y cuando ya había terminado toda, dice, cesó el aceite. En otro caso vemos al otro profeta Elías, con otra viuda también, que estaba a punto ya de echarse a morir, a comer la última torta con su hijo y morir. Pero Dios envía al profeta allí y le dice: prepara primero para mí. Hombre, es un egoísta el profeta este. Pero Elías simboliza a Dios. Primero, Dios. Y cuando a Dios lo ponemos en primer lugar, y cuando a Dios le damos lo que a Él le pertenece, Dios nos bendice. No he visto hijo ni descendencia que mendigue pan. ¿Sabes por qué? Porque hay una ley: siembra y cosecha. Y cuando tú le das a Dios de lo que de corazón tienes, Dios se encarga del resto. En el Antiguo Testamento, como sabemos, estaba el tema del diezmar, ¿no? Pero hay algo que a mí me sorprende, y es que cuando Dios le dice a Israel que le dé el diezmo, en primer lugar, Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva, ¿a dónde lo lleva? A Canaán. Y la palabra de Dios, ¿cómo dice que era aquella tierra? ¿Era mala tierra? ¿Era mala? No, era buena tierra. Tierra donde fluye leche y miel. Tierra donde el fruto era un fruto que prácticamente casi no había que hacer para que saliera el fruto. Y Dios saca de la esclavitud a su pueblo y lo lleva a la tierra de Canaán. Y solo le pone una ley, una premisa, una demanda. Mira, cuando coseches, cuando siembres, cuando trabajes, cuando coseches, aparta para mí la 1/10 parte de la cosecha. ¿Por qué la primera? ¿Por qué no la última? Porque Dios siempre es el primero. Y porque lo primero de nuestras vidas tiene que ser para Dios. Yo conozco a muchas personas que
después de tener su sueldo, su trabajo, lo que sea, después de pagar aquí, pagar allí, hacer tal, entonces apartan. No, hermano, no. Primero Dios, después nosotros. Y te digo que nunca va a faltar, porque Dios se ha comprometido a sí mismo que cuando le damos a Él primero, Él se da también. El diezmo pertenecía a Dios. Dice en el Levítico, el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. Y en el Deuteronomio dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Pero si es que, como dijo el profeta y rey David, de lo que recibimos, te damos. Cuando se preparaba el templo, dice que David había preparado oro, plata, cobre, de todo tipo de materiales. Y dice que había preparado cantidad, pero mucho oro, mucha plata para el templo del Señor. Pero dice algo también, que no solamente de lo que él había preparado y había ganado en las guerras, sino dice, y de mi tesoro particular. O sea, de lo que él se había quedado, de la parte después de haberle dado a Dios, la parte de Dios, de su tesoro particular también daré a Dios esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando lo escucharon los líderes, cuando lo escucharon los príncipes, ellos determinaron y todo el pueblo apartar para Dios también. Cuando estaban en el desierto con el tabernáculo, sabes que llegó un momento en el que tuvo que decir Moisés al pueblo, ya no deis más, que sobra, ya no deis más. Ojalá que algún día eso se pueda decir en la iglesia. Hermano, no deis más, hoy, este domingo no pasamos la ofrenda. Que tenemos bastante. Yo sé que estas predicaciones no gustan, pero yo qué culpa tengo. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Hermano, esta es la palabra de Dios. Esto no es un pensamiento humano. Esto es Dios quien lo está diciendo. Honra a Dios con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Ahora, en el Nuevo Testamento, respecto a la ofrenda, Jesús dijo en Lucas capítulo 6 y verso 38. Lucas capítulo 6 y verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, buena medida, apretada, amén, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sabes? Dios da la semilla. En este caso podríamos decir que Dios nos da a nosotros el trabajo, la salud, etc. Dios da la semilla, Dios da la lluvia, Dios da el sol, Dios da el crecimiento, Dios da el fruto y después viene la cosecha. Dios da generosamente. Cuando Él da, Él lo da con abundancia. En la era que estaba Jesús, la gente compraba el grano por medidas. Y muchos vendedores, con la picaresca, ¿verdad?, vaciaban el grano en una medida, sin permitir que el que lo comprara lo remeciera para asentarlo bien. Y el Señor nos dice que Él da medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando Dios da abundantemente. Mientras más damos, más nos da Dios a nosotros. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Amén. Dios no es pobre. Dios no es tacaño. Él le da a sus hijos, pero hemos de cumplir las condiciones. Dad y se os dará. Buscadme y viviréis. Amén. Son condiciones. Dios no pide que le ofrendemos porque Él esté en necesidad.
¿Tú crees que Dios necesita de tus ofrendas o de las mías? Dice en el Salmo 50, si yo tuviese hambre, hipotéticamente, si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, con esto, ¿qué quiere decir Dios? Que puede coger lo que quiera porque es suyo. Dios quiere que le ofrendemos porque Él desea que sus hijos sean como Él, generoso. Y que nosotros podamos ser bendecidos, amén, por esa generosidad. Otra razón por qué Dios también nos pide que ofrendamos es porque dice que nos hagamos tesoros en el cielo. Así que los principios para ofrendar son, en primer lugar, entrégate a ti mismo, a Dios. Mira lo que dice Pablo en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos, verso 1, saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Me encantan estos versículos. O sea, vamos a ver, las iglesias de Macedonia, la iglesia en Filipo, la iglesia en Tesalónica, etcétera, etcétera, la iglesia en Galacia, dice, en grande prueba de tribulación. No estaban caminando ahí por el paseo marítimo, no, en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo, aún en tribulación, ¿qué es lo que había en sus vidas? Gozo, alegría. Su profunda pobreza, cuidado, profunda pobreza, o sea, eran personas que estaban pobres. Dios estaba hablando a los corintios que se dice y se supone que la iglesia en Corinto era una iglesia bastante bien económicamente. Y ahora Pablo les quiere confrontar y hacerles entender, vosotros que sois ricos, no sois capaces de sacar ofrenda agradable. Y sin embargo los macedonios, que son pobres, están dispuestos a ofrendar en todo momento. Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, aleluya, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aleluya. O sea, los macedonios que estaban en aflicción, en tribulación, que eran pobres, le dicen a Pablo, Pablo, por favor, permítenos contribuir, permítenos dar de nuestra pobreza, como aquella mujer, de lo suyo, de lo que tenía para su sustento, lo dio todo. Y aquellos macedonios le decían lo mismo a Pablo, y Pablo los quiere poner como un ejemplo ante los corintios. Y Pablo le dice, no deis, vosotros sois pobres, no. Y ellos dicen, por favor, déjanos, no nos quites la bendición. Porque dieron, dice, aún más allá de sus fuerzas. Aleluya. ¿Por qué pudieron dar más allá de sus fuerzas? Porque estaban viviendo el primer principio. Se habían entregado, se habían dado primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Amén. Esta es nuestra primera ofrenda, la que Dios quiere. Romanos 12, presentad vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Aleluya. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. La segunda ley es da conforme Dios te haya prosperado. En el Antiguo Testamento Dios mandó a su pueblo que le entregaran la 10ª parte. En el Nuevo Testamento Dios no establece una regla sobre cuánto debemos ofrendar. En vez de esto dice
en 1 Corintios capítulo 16 y verso 2. Y cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, cuando vienes a la casa del Señor, ven preparado. Ven con un corazón dispuesto. Ven con lo que tú entiendes que apartas para Dios como un olor fragante. Porque lo que a Dios le agrada es el sacrificio. Y lo que sacrificamos es lo que Dios ve con agrado. Lo que te cuesta. Amén. ¿Qué porcentaje de nuestras entradas debemos de dar? Podemos tomar el diezmo como el mínimo. Yo no te digo que des el diezmo. Yo te digo que lo mínimo que tenemos que dar es el diezmo. Por encima de eso, lo que Dios ponga en tu corazón. Porque algunos dicen, no es que el diezmo... Vale, no te preocupes. No hay más diezmos, venga, vale. Aunque no es así. Porque Jesús, hablando a los fariseos, les dijo claramente, en primer lugar, que el Señor dice que ni una tilde de la ley pasará, ¿verdad? Ni una tilde. Entonces vamos a tener la ley ahí también, ¿vale? Pero le dijo a los fariseos, dice, esto os era necesario hacer, porque ellos estaban hablando del comino, la menta, no sé qué, de los diezmos. Y Jesús dice, esto os era necesario hacer. ¿Hablando de qué? Sin dejar de hacer lo otro. Necesario dar el amor, darse a sí mismo, sin dejar de hacer lo otro que era el diezmo, la ofrenda. Pero cada uno conforme propone en su corazón, ¿verdad? Así que para mí el mínimo tiene que ser el diezmo. Depende de cuán agradecidos estemos por las bendiciones de Dios, ¿verdad? Daremos. Había un hombre, han habido muchas personas, pero un hombre que me ha parecido muy curioso, Richard G. Letourneux, acostumbraba a entregar el 90% de sus ganancias a Dios. Este hombre era un mecánico. Este hombre, Dios lo usó para que en la Segunda Guerra Mundial hizo maquinarias impresionantes para corrimientos de tierra, etcétera, etcétera. Bueno, un hombre que ganó millones y millones y millones, Dios lo bendijo hasta lo sumo. Y él entregaba el 90% de sus ganancias a Dios. Y un día alguien le preguntó, señor Letourneux, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas al Señor? Oye, tú 90%, ¿verdad? Te puedes poner un poco orgulloso. Y él le contestó, no, yo no le doy nada a Dios, todo le pertenece a Él, yo solo retengo el 10%. Amén. ¿Amén o no? Todo le pertenece a Dios. Aquel hombre no estaba dándole el 90%, no, todo era de Dios. Y él retenía el 10%. Otra la forma en que tenemos que ofrendar es hacerlo sistemáticamente. El ofrendar es un acto de adoración, hermano. Yo lo digo muchas veces cuando paso la ofrenda allí en la iglesia. Yo digo, hermanos, porque hay una mala costumbre cuando se pasa la ofrenda, es que la gente se pone a hablar los unos con los otros. Es como si el tiempo de la ofrenda fuera algo que como que no tiene que ver con el culto. Pero el tiempo de la ofrenda es un momento de sacrificio, es un momento que a Dios le agrada. ¿Cómo la hemos de dar? Sistemáticamente. Ofrendando, apartando cada primer día de la semana, ¿verdad? El domingo, que es el día cuando vamos a la iglesia. Nadie queda excluido, ancianos, jóvenes, pobres, ricos, niños, todos debemos participar en la ofrenda. Cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Amén. No es algo que se haga en una ocasión especial, sino es algo que se debe de hacer sistemáticamente. ¿Cómo damos? Alegremente, con liberalidad, porque Dios ama al dador alegre. Sea lo que fuere nuestra ofrenda, el Señor desea que lo hagamos de forma voluntaria y de todo corazón. Dios nos quiere que ofrendemos con tristeza, hacerlo con sabiduría. Amén. Y vamos a terminar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Verso 7 del capítulo 9 de 2 de Corintios.
no con tristeza, ni por necesidad. Yo he visto a veces a personas que han negociado con Dios, como Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob salió huyendo de su casa, de casa de sus padres, huía de su hermano Esaú, y cuando llegó por la noche y se echó a dormir en un lugar, dice que de pronto una escalera, ¿verdad?, que subía hacia el cielo y ángeles que bajaban y subían y bajaban y subían, y se asustó cuando despertó y dijo: esto verdaderamente es casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces hizo un pacto con Dios y le dijo: Señor, si tú me bendices allí donde voy, te daré el diezmo de lo que tú me des. Era buen negociante el Jacob este, ¿eh? Tú me bendices, tú me das, tú me prosperas y yo generosamente te voy a dar el 10%. Hay muchas personas que negocian con Dios. Dios no es negociante, hermano. Dios no necesita de nuestras ofrendas. No negociemos con Dios. Señor, si tú me bendices, entonces yo. No lo hagamos. Si yo doy, Dios me va a dar. Cuanto más, eso, algunos predicadores dicen eso. La siembra y la cosecha. Y es verdad, está aquí en la palabra, lo hemos leído. Y cuanto más das, Dios te va a dar, si es verdad, lo hemos dicho. Pero no lo hagas como una ley. Si yo le doy a Dios, Dios me va a dar a mí. Dios da con agrado. Dios da generosamente. Dios da con libertad. Dios no está condicionado a darnos nada. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a morir por ti, a morir por mí, por amor. Dios no envió a su Hijo sino solo por amor al hombre. Y lo que le motivó y le sigue motivando a Dios es el amor que Él tiene por la raza humana, por el ser humano. No negociemos con Dios. Dios no le gustan estos cambalaches. Si yo te doy, tú me das. Y si te doy 100, tú me darás 1000. Algunos predicadores dicen eso. Hermano, trae billetes de $100. Trae billetes de 500 euros. Ya no existe, ¿no? Por lo menos yo no los veo. Y Dios te va a dar mucho más. 100 veces más. 1000 veces más. Y la gente va echando, ¿verdad?, creyendo que de esa forma negocia con Dios. Dios no te da por lo que tú des. Dios te da porque Él es generoso. Amén. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Tenemos todo lo suficiente, hermanos? Que la palabra de Dios dice: teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. Teniendo todas las cosas suficientes, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da la semilla? Dios. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aleluya. Amén. ¿Dónde debemos de ofrendar? En la iglesia local donde tú te congregas, donde tú estás. Yo conozco a muchos hermanos que vienen de otros países y me entero que, no, pastor, es que yo estoy mandándole al pastor de allí, a la iglesia de donde yo vengo, estoy mandando todo. ¿Y tú dónde te estás alimentando? ¿Dónde estás comiendo? No, yo como aquí en la calle Balmes. Pues da en la calle Balmes. Pero no, es que yo de mis diezmos se los doy a un hermano que sé que está allí. No, perdóname, hermano. Hay muchas formas de ofrendar. Y la ofrenda es de lo tuyo. Lo que es de Dios es de Dios. Y de lo que a ti te queda, lo que tú te has quedado, si tú entiendes que hay un hermano que está en la China comunista, bueno, ya no existe la China comunista, ¿no? Pero bueno, en la Pampa, donde sea que esté, y que está allí de misionero el hombre,
pasándolo mal, y tú lo conoces o sabes de él y quieres mandarle una ofrenda, amén, gloria a Dios. Pero no quites de lo que mandas a donde tú estás. Porque a veces somos muy espirituales. No es que yo mando, hermano. Yo mando un hermano aquí, una hermana allí. ¿Y cuánto das aquí? Bueno, como mando 5 más 8 más 3, de los 20 que tenía que dar, aquí doy 7. No. Allí donde estás, allí donde te alimentas, allí donde Dios te ha puesto, bendice, ofrenda, diezma. Amén. Vamos a ponernos en pie. No hablemos más de dinero. Yo sé que no son mensajes que sean muy populares. Pues tú no sabes lo que me ha costado a mí predicar esta mañana. El Señor lo sabe. Pero como sé que es mejor predicar en lugar extraño que no dejarle al pastor que diga esto, prefiero decirlo yo, para que no digáis que él es el que está pidiendo, ya pido yo por él. En esta mañana hay una dádiva, un regalo que no tiene precio. Es el regalo de la vida eterna. Si tuviéramos que pagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, no tendríamos dinero con que pagarle. Piensa que Dios te está, de alguna forma, te está permitiendo a ti entrar en sus negocios. Él está permitiendo que tú seas socio suyo para la extensión del reino de Dios. Si tuviéramos que pagar lo que Dios ha hecho por ti, no habría dinero. Por eso lo que nosotros le damos a Dios es lo material. Pero Dios nos da algo más grande, lo espiritual, la salvación, la eternidad. Pero la gran ley es, si nos damos primero a Dios, estaremos dispuestos a darle todo lo demás. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder entrar en tus negocios, en tu reino, de poder participar, Señor, de muchas y diversas formas, con nuestras vidas, con nuestras oraciones, con la siembra de tu palabra en corazones necesitados, en vidas destrozadas, como lo éramos nosotros antes de conocerte, Señor. Y por gracia, Señor, hemos recibido todo lo que tenemos. Y por gracia te damos, Señor. Porque de lo tuyo, de lo que tú nos has dado, nosotros te devolvemos a ti, Señor. Gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por este lugar, gracias por este local. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas de poder tener un lugar donde congregarnos. Enséñanos a ser fieles. Enséñanos a ser generosos. Enséñanos a dar abundantemente y sin medida, sabiendo, Señor, que tú nos devuelves más de lo que nosotros podamos darte. Y porque, Señor, no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar una salvación tan grande. Pero sí podemos hacer porque se extienda tu reino. Sí podemos hacer porque tu palabra sea predicada. Y como dijo tu siervo Pablo, es poco que yo recoja de vosotros lo material, cuando vosotros recogéis de mí lo espiritual. Señor, que entendamos lo que cuesta a un siervo tuyo ministrar desde esta plataforma, desde este lugar, la lucha, el trabajo, el día a día, Señor. A veces a los pastores no se les tiene en cuenta pensando que no trabajan, cuando realmente, Señor, son personas que no descansan. Porque todo el día y a todas horas estamos pensando en tu obra, estamos pensando en las ovejas, estamos pensando en la extensión de tu reino. Pero sabemos que un día llegará el príncipe de los pastores y nos dará la recompensa. Señor, nada hacemos
por vanagloria ni por contienda. Nada hacemos, Señor, para cosechar aquí, sino que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a ti y sabiendo que lo que sembramos, teniendo tesoros en el cielo, un día recogeremos, Señor. Aleluya. Os dejo con una anécdota. Había un hombre ya mayor y sus hijos determinaron de regalarle un dinero y decirle, bueno, vamos a hacer una colecta entre nosotros, los hijos, y vamos a darle a papá para que se compre lo que él quiera, oye, lo que le guste. Y así que hicieron una colecta entre sus hijos y recolectaron $2,400. Y llegaron a su padre y le dijeron, mira papá, toma, aquí hemos recolectado esto, queremos que tú te lo gastes en lo que tú quieras. Y él dijo, en lo que yo quiera, hijos. Sí, en lo que tú quieras, papá. Y dice, pues lo que yo quiero es gastarme este dinero en que se pueda imprimir una traducción de la Biblia en una lengua que jamás se haya impreso hasta ahora. Así que entonces los hijos se fueron a la Sociedad Bíblica en Inglaterra y le dijeron, oiga, queremos saber si hay alguna lengua en África o en algún lugar donde se esté ahora mismo pensando en traducir una Biblia. Y dijo aquel hombre, precisamente nos ha llegado un manuscrito de unos misioneros que han tardado años en traducir la Biblia a una lengua nativa en África. ¿Y cuánto cuesta? Y él le dijo, $3,000. Hablo de mucho tiempo atrás. Ellos recolectaron hasta los $3,000 y lo dieron a la Sociedad Bíblica. Imagínate, se pudieron traducir y se pudo imprimir la palabra en una lengua que antes no se tenía. Hombres nativos que nunca el mensaje de Dios lo podrían haber leído, comenzaron a leerlo. Imagínate cuando este hombre fallece y llega a la eternidad y se encuentra a otras personas, hombres y mujeres, que le abrazan y le besan y le dicen, te estábamos esperando. Esto es algo hipotético pero real que puede suceder. Y no os conozco, ¿quiénes sois? No, pero nosotros sí te conocemos a ti. Somos de la tribu tal y porque tú te gastaste tu dinero en una traducción de la Biblia en nuestra lengua es que nosotros hoy estamos aquí porque hemos podido conocer a Jesús y hemos podido leer su palabra. A veces no nos damos cuenta de lo que es sembrar en el reino, hermano. No os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla lo corrompen, sino haceros tesoros en los cielos, de donde recibiréis recompensa. Señor os bendiga. Gracias, Luis. No quiero pisarte el sermón, pero sí adornarlo. Y mientras Rafael subí los músicos y vais a pastar una canción que cantes, ya que mañana se va para Asturias, que él elija una canción, porque es un predicador que canta también, no un cantante que predica. Yo quisiera adornar lo que ha dicho en el sentido de que no entendemos las cosas de Dios todavía como hay que entenderlas. Y hay muchas áreas que no las entendemos. Y este es uno. Pero voy a poner un ejemplo, no el dinero. Voy a poner un ejemplo. Cuando dice, viene la hora, y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Yo te pregunto, ¿es que Dios necesita que le adores? Es un Dios que está en su trono diciendo, necesito que me adoren, necesito que me adoren. Si necesitara que le adoráramos, no sería Dios. Necesitamos nosotros adorarle, porque cuando nosotros le adoramos, estamos recibiendo bendición y el corazón de Dios se alegra también. Ese es un principio que tenemos que entender. Cuando dice, no dejando de reunirnos, no es que Dios necesite que nos reunamos, es que necesitamos nosotros reunirnos. Y por esta extensión, en la ofrenda también somos nosotros los necesitados y no Él. Amancio Ortega, el hombre, uno de los hombres más ricos del planeta, sí, ha dado 20 millones de
de euros a Cáritas. Es una buena obra, ¿eh? 20 millones. ¿Pero tú crees que no llegaría a fin de mes por haber dado esto? ¿Y tú crees que por esto se salva? Tampoco. Recuerdo una vez en Ágape que un hombre que no estaba convertido llegó y entregó una furgoneta, porque hacía falta una furgoneta. Y se me quedó grabado esto. Y entregó una furgoneta a Benito. ¿Os acordáis de Benito? El pastor. Y Benito la recogió y dijo, gracias, Señor. Y llega Daniel del Vecchio y le dice Benito muy contento, mire, el Señor nos ha dado una furgoneta, ha llegado aquí un hombre, ¿verdad? Y ha dado la furgoneta y se devuelve inmediatamente la furgoneta a ese hombre. Porque es posible que se vaya al infierno por haber dado la furgoneta. ¿Cómo? Y es que Daniel entendió que este hombre, no quiere decir que el principio sea el mismo, estaba ofrendando la furgoneta para comprar su salvación. Y se estaba haciendo un daño a sí mismo. Devuelve la furgoneta. Y devolvió Benito la furgoneta a aquel hombre, quien quiera que fuera. El dueño de Caterpillar, ¿sabéis quién es eso? Máquinas excavadoras, multimillonario, pero vamos, ¿sabéis? Es cristiano. ¿Sabéis cuánto da a la iglesia? El 90%. El 90% no de 1.000 euros, de millones, de millones. Se queda con el 10 y con el 10 sigue siendo rico. Y cuando muera encontrará una inversión arriba tremenda. ¿Te lavas los dientes con Colgate? El dueño es cristiano también. ¿Sabéis cuánto da? El 90%. Y así hay muchos, yo no lo sabía hace tiempo, y hay muchos cristianos que están. ¿Sabéis lo que ocurre en España? Que por causa de la Inquisición y de la venta de indulgencias, dame tu dinero para sacarte del purgatorio, y los abusos que se hizo en la Basílica de San Pedro con el dinero de los pobres, con el dinero de los pobres se hizo la basílica, y una de las 95 tesis de Lutero fue ¿por qué el Papa, siendo rico y teniendo tanto oro, está pidiéndole dinero a los pobres para hacer eso? Y eso se ha metido en España. Luego también los excesos de algunas sectas que estamos viendo. Lamentablemente yo ya no quiero ver nada de eso. No quiero ni verlo. Pero hay excesos. Dame 500 euros para tu milagro. ¿Esos son falsos profetas? Son farsantes. No se trata ni que diezmen ni dejes de diezmar, se trata de que tú de corazón des lo que tú creas al Señor y ya está. Y por eso es eso. También el comunismo en España, en las universidades, dijeron Yankee go home, las iglesias americanas que quieren dinero, los predicadores americanos quieren dinero, y han hecho el diablo hace mucho daño para que la iglesia sencilla, la tacañería, se meta en los bolsillos de los que llevamos en la piel todavía la tacañería, por causa del mal ejemplo centenario de gente que abusó de la fe sencilla. Unos se pasan y otros no llegan. ¿Hablo yo mucho en esta iglesia del dinero? Pues os pido perdón. Os pido perdón, porque tendría que hablar más. No hablo nunca del dinero. Y hay otras iglesias que no paran de hablar del dinero. Ni Juana, ni Juanillo, ni Calvo, ni Tres Pelucas. Dios os bendiga. Gracias, Luis, por la palabra.